Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Todo bien, acá con la noticia de que el paro seguía, entonces por eso es que lo cité a clase virtual. Justo en la facultad me avisaron que las actividades estaban suspendidas, porque en realidad creo que se iban a ir acomodando los horarios a la tarde de los colectivos, pero bueno, se ve que no, en la facultad no estaban trabajando. Bueno, vamos a empezar, así no nos demoramos mucho. La idea es que avancemos sobre la unidad. Ahora estoy grabando la clase para después, si pueden, los que tengan el micrófono encendido, si lo pueden silenciar. Y cualquier cosa, si quieren preguntar algo, levantan la mano o hablan directamente, lo ponen para hablar y hablan, no hay problema. Pero si no es como que se escucha un ruidito ahí. La puse para grabar a la clase, para compartirla en el caso de que se tengan que ausentar en algún momento de la clase o algunos que no pueden conectarse por algún problema, la compartimos después a la clase por mail. Vamos a hablar hoy sobre la unidad 1 que tenemos en el programa. Yo no sé si todos tienen el programa. En realidad es una planificación de programa porque esta materia todavía no está, como yo les contaba, no hay designado todavía, el concurso no está terminado. Es por eso que no hay un programa que esté aprobado. Entonces, la propuesta de programa que se presentó hace bastante tiempo es la que se tiene en cuenta para el dictado de la materia. Entonces, esa sí la compartí en el aula para que ustedes la vean. Hay creo que 7 unidades. En la pandemia se dio una menos, pero ahora creo que vamos a llegar a dar todo. Y bueno, hoy vamos a empezar con esta unidad 1, que la bibliografía, la que yo quiero que tengan en cuenta es la ficha de cátedra número 1, que es la que escribimos en su momento en la cátedra de Humanidades, ¿sí? Habla sobre todas las ideas y los aportes de la economía precientífica, ¿sí? Desde tiempos remotos, o sea, desde el siglo V más o menos, los primeros aportes de Aristóteles antes de Cristo, hasta los tiempos más modernos, como les dije, bueno, ese es el programa total, pero la economía precientífica hasta que la economía fue tenida en cuenta como una ciencia, o sea, más o menos hasta el 1770. ¿Sí? Siglo XVII, XVIII, por ahí están las primeras teorías científicas sobre esta ciencia. Bueno, siguen entrando. Les tengo que, si no, los voy a autorizar para que entren. Ahí está. Bueno,
Entonces, vamos a hablar primero sobre esta unidad. Si ustedes quieren interrumpir o preguntar algo, como les digo, pueden hacerlo, no hay problema. Y después yo les voy a compartir una propuesta de preguntas para que, como si fuera una guía, para que ustedes las tengan en cuenta y las íbamos a trabajar en clase, pero bueno, como no estamos en clase y también no tienen tiempo de ver todo, leer y contestarme, la propuesta es que las vean y que la clase que viene, al principio de la clase, o sea, el martes, ¿qué sería? 25, a los que quieran participar me van contestando cada una de las preguntas que están en la guía. Yo se las voy a enviar por mail, porque acá estaba tratando de mandárselas acá en el chat, pero salvo que copie y pegue, pero me parece que va a ser un lío. Así que se las voy a enviar cuando termine la clase, pero es más o menos de lo que vamos a hablar, o sea, son las preguntas básicas de esta unidad, ¿sí? Y al último, lo que sí les propongo es que hagan que era el trabajo práctico del año pasado, que elaboren una línea de tiempo en donde tengan en cuenta los aportes y los momentos en que se hicieron esos aportes, que se escribieron esos aportes, para que ustedes los ubiquen y e identifiquen en esa línea de tiempo cuáles fueron esos aportes ubicados en esa línea de tiempo y que tengan en cuenta también los aportes, quiénes fueron los autores, si pertenecen a alguna escuela de pensamiento o alguna corriente y a qué modo de producción pertenecen, ¿sí? El significado de modo de producción quiero que lo tengan en cuenta porque es algo que nunca lo trabajamos en clase y que está en el léxico de economía de Eugenio Gasteazoro, ese librito chiquito que también está subido, que es como un diccionario de economía. Ahí están los 4 modos de producción que tenemos en cuenta siempre, que es el modo de producción de comunidad primitiva, el esclavismo, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Y también está alguna noción de lo que fue en su momento el modo de producción socialista, ¿sí? Están en realidad 5 modos de producción que están descritos ahí, cada uno con su característica, ¿sí? Quiénes eran los dueños de esos medios de producción y quiénes eran los que, o sea, la parte trabajadora y la parte dueña de los medios de producción, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el esclavismo, la relación era entre el amo y el esclavo, ¿sí? En el feudalismo, entre el campesino y el señor feudal. Y después, en el capitalismo, el obrero y el capitalista. La relación que se da entre las dos clases sociales. En cambio, en la comunidad primitiva, que fueron la mayoría, o sea, fueron millones, miles de años, en comunidad primitiva no existían las clases sociales, o sea, todos los bienes eran comunes. Es por eso que, bueno, que quiero que los tengan en cuenta y a la hora de ubicar esos aportes de esta unidad 1, ahí en la propuesta de trabajo práctico, de guía, de preguntas, ahí en la última pregunta es cuando quiero que hagan esa línea de tiempo y ubiquen estos aportes teniendo en cuenta en qué modo de producción existían estos aportes, ¿sí? O sea, en qué modo de producción estaban mientras ellos imponían sus ideas. Bueno, entonces vamos a comenzar esta unidad trayendo para ustedes, para el conocimiento de ustedes, los aportes que hizo un pensador como fue Aristóteles. Él se desempeñó más o menos en el siglo IV a.C.
Y para él consideraba que la economía era, él decía que era el arte de la administración del propio patrimonio, ¿sí? Para él, o sea, él decía que realmente la aportación fundamental de Aristóteles fue subrayar, o sea, esta vinculación que existe entre la economía y la satisfacción de necesidades, ¿sí? Para un determinado fin. Él persistió en esta filosofía moral, digamos, o sea, utilizaba todas estas cuestiones de la moral para resolver la problemática económica y esta influyó después de mucho tiempo en otros pensadores como fueron Adam Smith, John Stuart Mill, Marx, Keynes y hasta el, bueno, reciente premio Nobel, pero en realidad fue premio Nobel en 1998, Amartya Sen, ¿sí? A él se le debe toda esta recuperación de las reflexiones éticas y morales sobre el bienestar para la ciencia económica, ¿sí? ¿Por qué se le debe o sea, por qué él rescató todos estos conceptos? Ya que él influyó en, cuando se escribe, cuando se publica lo que fue el índice de desarrollo humano, que es el que, o sea, es un indicador de bienestar que hace que comparemos, por ejemplo, el bienestar o el estado de dos naciones, de dos países, así como lo es el Producto Bruto Interno, ¿sí? El PBI que ustedes conocen, bueno, el Índice de Desarrollo Humano es otro indicador que gracias a Amartya Sen y a sus investigaciones, él tiene en cuenta otras cuestiones para decir si una nación está mejor que otra, pero bajo otros, teniendo en cuenta otras condiciones que no son simplemente el ingreso, sino lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? Es por eso que lo traigo a la clase, digamos, porque él tuvo en cuenta cuestiones de la moral y de la ética, digamos, que persistían desde de Aristóteles, digamos, y que las trae a los tiempos de hoy, digamos, que en realidad esto es, como les digo, es más en el año 2000, digamos, pero en tiempos de que no se hablaba ya de estas cuestiones, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Cómo es el Sí. nombre del...? Amartya Sen, a ver, lo escribo acá. Es un indio. Escribí un montón de cosas, pero a ver, lo tengo acá bien el nombre. Amartya. Amartya es el nombre, Sen. Para. Acá lo puse mal. Así creo que se escribe. Amartya Sen. Por lo menos acá lo tengo en mi apunte yo. ¿Sí? Búsquenlo, es un indio que escribe justamente sobre esto y es el que hace un gran aporte a este índice de desarrollo humano, que después ustedes seguramente lo van a ver más adelante, porque cuando vean indicadores de economía, o sea, cuando vean, qué sé yo, PBI, PBG a nivel provincia, cuando vean índice de inflación, IPC, índice de necesidades básicas, todo lo que tiene que ver con eso, después van a ser cuál es el indicador que hace que yo pueda comparar dos países y van a ver este índice de desarrollo humano que lo hace Naciones Unidas. Bueno, entonces, viniendo un poquito para acá, hablando del objeto de la economía que habíamos hablado en la clase anterior, con esto de la definición, de comparar las dos definiciones, la clásica y la neoclásica, tenemos que tener en cuenta que la visión del objeto de la economía de aquellos tiempos, la clásica, se la identifica como una visión heterodoxa, ¿sí? Frente a la concepción neoclásica,
que tiene en cuenta solamente esto de la satisfacción de los deseos concebidos como ilimitados, o sea, sin ningún fin. En este caso, los recursos por definición, o sea, en el caso de los neoclásicos, los recursos por definición son y no pueden ser otra cosa que escasos, ¿sí? En relación a los deseos ilimitados. En cambio, en una definición de Aristóteles, vinculada a la satisfacción de necesidades, como la que propuso él, implica que los recursos deberían ser abundantes en relación a las necesidades humanas. O sea, por lo tanto, el problema económico para Aristóteles no es la escasez, y para los clásicos, no es la escasez, no es la escasez de las necesidades humanas, sino el problema económico tiene que ver con la mala distribución de los recursos entre personas, generaciones, países y géneros, ¿sí? Ahí está la diferencia y ahí está por qué la visión clásica o la visión de economía política, el problema económico no nace de lo que es la escasez de los recursos, sino que el problema tiene que ver con esta planificación en la producción o esta mala distribución. Es un problema más macro que micro, como es en la visión neoclásica o en la visión ortodoxa, ¿sí? Ahí hay otra diferencia para que ustedes tengan en cuenta a la hora de definir y a la hora de identificar estas dos visiones en las dos corrientes tan distintas. Aristóteles entonces también opinaba, como Platón, sobre la esclavitud, digamos. Él decía que era un hecho innato, una condición innata de cada uno. Decía que habían hombres que habían nacido para obedecer y otros que habían nacido para mandar, ¿sí? Para tomar decisiones. Entonces, fundaba esa diferencia de clases en una condición innata, que decía él, que existía en cada hombre, cada mujer. Bueno, en ese caso siempre decían hombre en general. Entonces, aparte de esto, el aporte fundamental de Aristóteles tiene que ver con plantear este interrogante básico de la ciencia económica, ¿sí? Que es qué hace que dos bienes puedan intercambiarse entre sí, ¿sí? Habla sobre el problema del valor. ¿Qué es lo que tienen en común o cómo se resuelve ese problema de cambiar dos bienes? ¿Sí? Él interviene en eso y define lo que es el valor de cambio y el valor de uso. La pregunta entonces es, ¿qué hace que dos bienes, como es unas sandalias, puedan intercambiarse por una bolsa de trigo? Dice él, digamos. Y primero entonces define lo que es el valor de uso, perdón. El valor de uso entonces es la propiedad que tiene un bien que hace que satisfaga ese bien mi necesidad. O sea, que el valor de uso de un par de zapatos es permitir que no andemos descalzos, que no nos resfriemos o nos lastimemos, y el valor de uso de una manzana, por ejemplo, es lo que me alimenta esa manzana, o el sabor que tiene, no sé, el sabor que me hace que satisfaga esa necesidad. Esa es la definición de valor de uso. Y en relación al valor de cambio y a la formulación que hace que se puedan intercambiar dos bienes, él da una respuesta acudiendo a lo ético y a lo moral. Él lo llama, utiliza un término que se llama la justicia conmutativa, y que dice que en el intercambio no se aproveche ninguno del otro, ¿sí? Entonces, él utiliza este significado de justicia conmutativa para que se puedan intercambiar dos bienes. Después, mucho más adelante, cuando surge la definición o la intervención de William Petty, que lo vamos a ver al último en la clase, él es el que acude a una definición científica, y es por eso que Marx también lo llama el padre de la economía,
porque escribe sobre esto, y él sí define científicamente el valor de cambio, ¿sí? Y tiene que ver con el trabajo humano, y es por eso que Aristóteles, como vivía en tiempos esclavistas, no pudo dar ese tipo de definición, porque no se podía ponderar el trabajo humano en ese momento porque era indigno, digamos, ¿sí? O sea, los humanos, el trabajo humano no se lo veía bien, era de esclavos, ¿sí? Entonces es por eso, esa es la razón por la cual él acude a otro tipo de definición. Se dice que él sí sabía que esto tenía que definirse de esa manera, pero como estaba en una sociedad esclavista no lo pudo definir. Esos son los factores que dan respuesta al sistema, a la problemática del valor. Entonces, bueno, esto en función a lo que fueron los aportes de Aristóteles. Luego, más adelante, más o menos en la conquista romana, 27 años antes de Cristo, se dice que se deja escasa herencia de estudios específicamente económicos, y a fines del siglo V recién, o sea, a fines del Imperio Romano, se empieza a vislumbrar entonces un cambio en la opinión sobre la esclavitud, ¿sí? Ahí recién va a comenzar lo que es el sistema de producción feudal, ¿sí? El modo de producción feudal. ¿Por qué? Porque se empieza a dudar sobre si esta esclavitud era una institución natural, digamos, de que los hombres nacían para esto de que decía Aristóteles, digamos, y Platón, sobre que era una condición innata de los hombres, y empieza a causar una dificultad tener que mantener o vigilar al esclavo. Es por eso que se dicen que empieza a convertirse en una forma antieconómica del trabajo. Es por eso que empieza a desaparecer la esclavitud y comienza el modo de producción feudal. Pero en este largo periodo que va entre Aristóteles y los escolásticos, que es un tiempo después, en el siglo XII y XIII, no hay registros de formulaciones importantes sobre economía en Europa. Entonces, sucede que empieza a incrementarse la producción agrícola y artesanal y el desarrollo de la división social del trabajo entre la ciudad y el campo, y estas relaciones sociales hacen que se fortalezca y que nazca una nueva figura que es luego el burgués comercial. Hasta ese momento entonces en que se inicia la descomposición de la sociedad feudal, la iglesia se había convertido en el gran señor feudal, en el dueño de casi todas las tierras, de extensiones de tierra, y ahí es cuando empiezan a conocerse algunos escritos de la obra de los escolásticos, ¿sí? Entonces, hasta ahora vamos viendo, para que después lo ubiquen ustedes en el trabajo práctico en la línea de tiempo, vamos viendo Aristóteles, Platón, cuáles fueron sus aportes. En la ficha está igual también, digamos, bien para que puedan leer con un poco más de tiempo. Todo lo que fue Aristóteles con el valor de uso, el valor de cambio. Como les digo, desde ahí hasta los escolásticos no hay obras importantes para tener en cuenta, y después vienen lo que fue la obra de los escolásticos en el siglo XII y XIII. Consiste, entonces, ¿en qué consiste este aporte que hicieron ellos, este legado? Ellos lo que dejan tiene que ver con aplicar los principios de la teología y la filosofía cristiana a la vida económica de la época. Y toman, por supuesto, tienen en cuenta las ideas que ha dejado Aristóteles y que circulaban en los conventos. Los escolásticos
no opinan como los griegos, justamente vienen a refutar lo que decían los griegos, que los griegos decían que todo trabajo humano era indigno, digamos. Entonces consideran los escolásticos que al trabajo manual como digno, ya sea cual fuere, digamos, proclaman entonces la dignidad de todo trabajo, de la naturaleza que fuera, mientras se trate de trabajo honesto, ¿sí? Entonces dignifican, esa es la obra esencial de los escolásticos, dignificar el trabajo humano. Y vamos a hablar de uno de sus exponentes y del máximo y cuáles fueron sus aportes. Este fue Santo Tomás de Aquino. Él vivió desde 1226 hasta 1274. Es el exponente máximo de la escolastía y viene a justificar todo lo que tiene que ver con la ganancia comercial y el cobro del interés, ¿sí? Entonces él dice que la ganancia comercial es justificable si es que se tienen en cuenta las siguientes razones y da unas 6 razones por las cuales uno puede llegar a cobrar una ganancia comercial y estar bien vista, ¿sí? Entonces, habla sobre estas razones y dice, si es que uno cobra ganancia teniendo en cuenta la necesidad o justificándola porque esta hace que yo pueda procurar mis medios de vida, entonces es justificado cobrar o ganar una ganancia, ¿sí? Ganar un rédito de algo de la actividad comercial. Otra de las razones tiene que ver con el deseo de conseguir medios para hacer caridad, ¿sí? Si yo digo que esa ganancia o que voy a ganar algo de alguna actividad de comprar y vender, digamos, y eso lo voy a utilizar para hacer caridad, entonces también está bien vista. Estoy hablando, esto son cuestiones que iba avanzando la vida económica y cuestiones, digamos, muy viejas, ¿no? O sea, por eso ustedes tengan en cuenta y ubíquense en el momento del tiempo. Otra de las razones tiene que ver con el deseo de contribuir al bien público, dice. Otra es por la utilidad adicional que se incorpora en la mercadería vendida. Y otra es por las diferencias del valor en el tiempo y en el espacio. Y la última por el riesgo que corre el vendedor. Entonces, si es que algunas de estas razones existiesen, la ganancia comercial es justificable, escribe Santo Tomás de Aquino. Él también opina sobre el préstamo y el cobro de un interés, que en ese momento era usura, uno podía ir preso, digamos, si es que cobraba algún tipo de interés. O sea, él decía que por naturaleza el préstamo debía ser gratuito, ¿sí? Uno tenía que prestar y la persona a la cual le presté me tenía que devolver el mismo monto cuando él quiera, digamos. Pero era una actividad que no era redituable, o sea, naturalmente era gratuito. Pero él escribe sobre si es que en algún momento esto empieza a perjudicar a la persona que presta ese dinero. Entonces también permite el cobro a través de estos escritos, empieza a imponer estas ideas, por supuesto, y la gente las empieza a apropiar y escribe sobre el cobro del interés, cuáles son las razones por las cuales se podría permitir este cobro de interés. Y una, les pone nombre en latín, una es el damnum, ¿sí? Que o sea, en nuestro idioma el significado es daño, ¿sí? Entonces, si presto el dinero, ese dinero yo lo tenía guardado para alguna, por ejemplo, para
no sé, por si acaso la casa se me llueve y tengo goteras o me aparecen humedades en las paredes. Si yo tengo esa plata guardada para ese imprevisto y la presto a esa plata y esa plata la presto, digamos, y me ocurre ese perjuicio, y no tengo esa plata, entonces yo cuando le puedo pedir a la persona que yo le presté el dinero que me devuelva con intereses. ¿Sí? Es una razón para pedir el cobro o para solicitar el cobro de un interés y que no sea mal visto, ¿sí? Que no sea yo un usurero. Esa es una de las razones, el daño o damnum en latín. Otra, o sea, siempre y cuando entonces este perjuicio, dice, no me permite vivir en condiciones habitables en mi hogar. ¿Sí? Esa es la definición. Otro de los perjuicios que puedo llegar a tener se le llama el lucrum cessans, también en latín, ¿sí? O el beneficio que se pierde de prestar un dinero que lo podría haber invertido en otra cosa que me genere mayor beneficio, ¿sí? Entonces, o sea, es simplemente, después también van a ver, o capaz que lo vieron en otra materia, el costo de oportunidad. O sea, yo lo que me pierdo de que ese dinero me genere algún otro beneficio, esa es una razón por la cual cobrar un interés por la plata que presté. Y el último perjuicio que puede existir y que él escribe sobre eso es el periculum sortis, también escrito en latín, y sería el riesgo que corre el prestador, digamos, en no recuperar ese dinero, ¿sí? O que no se cumpla la devolución de ese dinero en el plazo establecido. Entonces, esas son las tres razones por las cuales justifica el cobro de un interés en el préstamo y que escribe este economista, digamos, este pensador que se llama Santo Tomás de Aquino y que pertenecía entonces a los escolásticos, a la escuela escolástica, en el siglo XII y XIII. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta para estudiar a Santo Tomás de Aquino y a la escolastía. Otra de las escuelas que quiero que tengan en cuenta, escuelas o pensadores, es que también se los nombra, digamos, en estas ideas de la economía precientífica, es lo que pensaban o lo que imponían los mercantilistas y los fisiócratas, ¿sí? Entonces, entre los precursores de la economía científica más conocidos están la corriente mercantilista y la fisiocracia. Y justamente son dos escuelas, dos corrientes que se oponen en sus ideas. Mientras que los mercantilistas hicieron hincapié entonces en la idea básica de que el oro y los metales preciosos son la esencia de la riqueza, los fisiócratas descartaron esta idea atribuyendo el aumento de la riqueza o excedente a la esfera de la agricultura. ¿Sí? Para los fisiócratas, el único sector capaz de generar producto neto provenía de la naturaleza, ¿sí? De la agricultura, de esta actividad. O sea, los fisiócratas le daban un lugar esencial a la actividad primaria, mientras que los mercantilistas atribuían todo al comercio, ¿sí? Y traemos los dichos de Adam Smith, por ejemplo, que qué pensaba de los mercantilistas. En palabras de Smith, les leo, los mercantilistas sostienen que la riqueza consiste en dinero o en oro y plata. Enriquecerse consiste en adquirir dinero, la riqueza y el dinero son términos sinónimos para los mercantilistas. Smith critica
a estas medidas típicas políticas inspiradas en la doctrina mercantilista, destinadas primero a atesorar metales preciosos, impidiendo su salida del país. O sea, ellos lo que querían es que el dinero quede en cada nación, digamos. No creían en la apertura de los mercados. Entonces, destinan estas medidas primero a atesorar metales preciosos, impidiendo su salida al país. Y más adelante a perseguir una balanza comercial favorable para incrementar las reservas de dinero de la corona. Y él dice que son igualmente inservibles estas medidas. Smith hablando de los mercantilistas, ¿no? O sea, una balanza comercial favorable, o sea que las exportaciones tenían que ser mayores que las importaciones. Es por eso entonces que considerar que los autores mercantilistas como miembros de una única escuela es una exageración, dice Smith. Él no los consideraba una escuela de pensamiento, sino que simplemente se dice que eran economistas influyentes que por supuesto influían sobre los sectores que a ellos les convenía y que escribían panfletos y los distribuían en las reuniones más importantes, digamos, pero no llegaron a escribir un cuerpo de ideas que pudieron sostener o comprobar. Entonces, para él y para muchos, los mercantilistas no llegaron a ser una escuela de pensamiento. Entonces, dice, es por eso que algunos autores no los tienen en cuenta o decir que son una escuela es una exageración. Como también referirse a sus explicaciones dispersas como si fueran un sistema teórico. Para él, entonces, no eran una corriente de pensamiento, sino eran un grupo de economistas que formulaban sus ideas y las transmitían o las hacían correr para generar mejores condiciones para su propio beneficio, ¿sí? Ellos se movían en círculos en donde tenían que influir en algunos sectores para su propio beneficio, para el propio beneficio de algún negocio que ellos estén seguramente teniendo, digamos, en ese momento. Entonces, bueno, y después para Smith, digamos, el autor más importante de estos mercantilistas fue Thomas Moore, pero bueno, eso para nombrarle. En cambio, esta concepción acerca de que el origen de la riqueza tenía que ver con la agricultura, es la que ofrecen los fisiócratas y es totalmente distinta y hasta podría decirse diametralmente opuesta, sostenida que las que sostenían los mercantilistas, ¿no? La riqueza entonces no es identificada ahora por el dinero o por los metales preciosos o por el tesoro, sino por los productos en sí mismos. Entonces, por lo tanto, el origen no está en las actividades comerciales, ¿sí? O en el sector terciario, podemos decir, o en el intercambio tampoco, porque no está tampoco en la industria, sino que está justamente en la actividad primaria, o sea, en el proceso productivo que engendra cada una de las mercancías. Entonces, la fuente de la riqueza se ubica para los fisiócratas en la producción y no en el intercambio. Pero no en la producción considerada en su conjunto, o sea, no, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la artesanía o lo industrial, sino para ellos el único sector capaz de generar riqueza era exclusivamente el sector agrícola, ¿sí? La producción primaria. Ellos dicen entonces que el trabajo de los artesanos y de los manufactureros no agregaba absolutamente nada de valor. O sea, le quitan valor a la industria, cosa que después cambia con los autores, o sea, con el capitalismo, digamos. Entonces, se reserva así para la producción primaria, la agrícola, el papel de ser la creadora exclusiva de la riqueza. Entonces, según la perspectiva de los fisiócratas, ni los manufactureros ni el comercio son capaces de crear riqueza,
sino son las actividades que se limitan a modificar porque ellos dicen que solamente ellos modifican los productos originarios, pero lo que tiene valor es el producto en sí que nace de la tierra, digamos, que nace o que proviene de la naturaleza. El libre comercio sin restricciones permitía a los productores agrícolas colocar sus productos en el extranjero y obtener mayores beneficios. Entonces, uno de los objetivos de la fisiocracia era abrir el comercio, cosa de que no sucedía con la corriente mercantilista. Entonces, fue en estos tiempos donde hubo mucha influencia para liberar todas las limitaciones y regulaciones que se tenían o que estaban sometidas en el comercio de algunas de estas naciones, desde donde ellos escribían, ¿no? A Turgot, por ejemplo, que fue uno de los fisiócratas y que era ministro de Luis XVI en Francia y discípulo de Quesnay, que es uno de los más importantes, influyentes de esta corriente de la fisiocracia, Quesnay con su tabla económica, que después la van a ver, digamos, se le atribuye la célebre frase a Turgot, la célebre frase que después en muchas de las teorías la vemos, esta frase que describe la actitud que debe tener el Estado ante alguna relación económica, la frase de laissez faire, laissez passer, ¿sí? Dejar en francés, laissez faire, laissez passer, en castellano, dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Esa frase es muy, la identifica mucho en ese momento de las teorías económicas y después la utilizan los clásicos para los principios del liberalismo económico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la mano invisible, con el equilibrio, con que todo se equilibra naturalmente, ¿sí? Es esto, o no, el no intervencionismo del Estado tiene que ver con esta frase justamente de un fisiócrata como fue Turgot, que es laissez faire, laissez passer. Dejar hacer, dejar pasar. Bueno, Quesnay entonces por primera vez formula un modelo económico tratando de mostrar cómo funciona un país, en este caso Francia, y en sus escritos define cuáles son las clases sociales que componen un país, la relación económica que se establece entre ellas y cómo es la circulación que se establece en una nación. Y él escribe entonces sobre esta Tableau économique en 1776, y lo primero que hace, el punto de partida, es la división de la sociedad en clases y determina cuál es el papel que ocupan en la producción estas clases y la circulación de la riqueza. Y describe 3 clases sociales. La primera es la clase productiva, la clase más importante para ellos, que son justamente los agricultores, campesinos y peones, ¿sí? Los que trabajan en la actividad primaria. A la segunda clase se la denomina la clase de los propietarios o terratenientes, que son los poseedores de las tierras o diezmeros, los llaman. Y la tercera clase la denomina la clase estéril, que está conformada justamente por el sector secundario y terciario, ¿sí? Formada por los ciudadanos que ocupados en otros servicios, directamente les pone así, y trabajos distintos a la agricultura, y vienen a ser los manufactureros, los comerciantes, los industriales, ¿sí? A todos ellos los llama la clase estéril. Bueno, y muestra con la Tableau économique, que después la pueden ver ahí en la ficha, una tabla de un modelo de circulación de la riqueza teniendo en cuenta estas 3 clases. Entonces, más adelante, los cambios económicos, sociales e ideológicos que pasan por esta Europa feudal hacia la nueva era burguesa, ¿sí? Ahí empieza entonces esto del burgués comercial y el burgués industrial, ¿sí? Después con la revolución industrial. Surgen entonces formulaciones sistemáticas de la economía política
es el momento en que Inglaterra primero y luego Francia, la clase burguesa comercial y manufacturera, se consolida en la sociedad con un interés netamente contrapuesto al orden establecido por los intereses agrarios de la nobleza feudal, ¿sí? Y es ahí cuando los pensadores como fueron Adam Smith y David Ricardo influyen con sus escritos fuertemente en esta clase social, esta clase burguesa, clase comercial, para transformar, o sea, ellos influyen en la transformación y en la revolución para pasar de un modo de producción como era el feudal al modo de producción capitalista. Y ahí después, en la próxima unidad, vamos a ver qué es lo que escriben estos pensadores para poder cambiar el pensamiento de la gente más importante de estos lugares en donde ocurrían estas revoluciones. Entonces, en este marco es donde pensadores como Locke, Petty, William Petty, que les había dicho, Hume formulan un cuerpo sistemático de teoría económica y donde por primera vez aparece el concepto unificado de una sociedad económica como el objeto de la economía política. Por primera vez se da una respuesta al problema del valor, una respuesta científica, como les decía, que no se pudo dar en el momento, por supuesto, muchísimos años antes con Aristóteles. ¿Por qué? Porque él vivía en una sociedad esclavista, entonces ahora el contexto era totalmente diferente y es por eso que William Petty es el que escribe sobre esta teoría del valor y por eso se lo reconoce como el creador, el fundador de la economía. ¿Y qué es lo que dice William Petty? Dice Petty que el valor de cambio de una mercancía, o lo que lo llama él el precio natural, se determina por la cantidad relativa de trabajo contenido en ese bien. ¿Sí? Entonces, da un ejemplo y dice que si se invierte la misma cantidad de trabajo para extraer una onza de oro de una mina o para producir un cuarter de trigo, entonces una onza de oro será el precio natural de un cuarter de trigo. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que una onza de oro se cambia por un cuarter de trigo, por poseer ambos la misma cantidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, él utiliza un bien, utiliza algo en común que tienen las dos bienes para poder definir este valor, para poner este precio natural de estos bienes, ¿sí? Sí, entonces dice, si dos bienes utilizan la misma cantidad de trabajo, entonces un bien se puede intercambiar por otro. Entonces, el valor de cambio de una mercancía es el trabajo contenido en ese bien. ¿Ok? Esa es la definición de valor de cambio que da William Petty y por eso es reconocido como tal. Esto es lo que se llama, que después lo van a leer y después lo va a profundizar y a escribir mucho más extenso, digamos, en el libro de Adam Smith, en el capítulo, yo les puse, a alguien le puse cuál era el capítulo que tenía, que definía que hablaba sobre precio natural y precio nominal. Esto es lo que se denomina entonces la teoría del valor objetiva, ¿sí? La teoría del valor objetiva, y es lo que escribe primero entonces William Petty y después mejora y escribe nuevamente Adam Smith en su libro. Es más, se lo reconoce a Adam Smith. No, es como que él no hizo tantos aportes a la ciencia, sino que fue un gran compilador. Entonces, su libro fue muy famoso, pero en realidad el que descubre todo esto es William Petty.
pero se le reconoce a Smith la capacidad que tenía para compilar y escribir. Los capítulos están más adelante, en la unidad 2, los capítulos de Adam Smith. Pero acá en la unidad 1 solamente vamos a ver esta descripción somera de todas las ideas y pensamientos y aportes que hicieron estos escritores, estos economistas en estos momentos de la economía precientífica. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de la unidad 1, lo que vamos a ver en la clase esta. Ahora, como les dije, no sé si tienen dudas, si quieren que charlemos sobre algo, y si no, les presento el trabajo práctico que quiero que ustedes vean, resuelvan, y que la próxima clase, en el primer momento, podamos hablar sobre eso, y cada uno puede presentar lo que escribió, o, bueno, o algunos que quieran participar. ¿Alguna pregunta? Sí, Joaquín, te escucho. Hola, profe. Hola. Yo tengo una consulta sobre la línea de tiempo. Sí. De eso, o sea, el contenido lo tenemos que sacar solamente de la ficha que subió o de todo el contenido que hay en la unidad 1. Línea de tiempo de toda o sea, de todo lo que habíamos visto, pero es más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de estudiar, les es más fácil. Pero ahora no, ahora lo que les pido es solamente la línea de tiempo de lo que hemos visto hoy, digamos. ¿Sí? Ah, bien, bien. O sea, Listo. eso para que lo Eso. trabajemos la clase que viene, pero estaría bueno que dejen espacio para ir completando y poder tener esta herramienta para el estudio, digamos, más que nada, para el estudio de ustedes. Profe, y otra cosa. Sí. Esto es ya algo más personal, digamos. Yo la clase que viene no voy a poder asistirse. ¿El trabajo se lo puedo enviar por correo, se lo puedo subir al aula virtual? Sí, o sea, en realidad yo no pido, no voy a pedir que me manden todos porque es muchísimo, ya me pasó que me paso corrigiendo y al final como que no avanzamos. Es más que nada para ustedes, o sea, para que les quede a ustedes, para que me pregunten si no entienden algo y para que vayan estando al día. Por eso les doy también para resolver, y eso pretendo hacer siempre, pero no voy a corregir. Pero si vos tenés, si vos ya que no vas a estar en la clase que viene y querés hacerlo y que lo veas, sí, no tengo drama, que me lo mandes al mail mejor. Ah, listo, listo. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Ya tengo anotado su mail. Bueno, buenísimo. ¿Alguna consulta más? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, No, entonces profe. nos vemos la clase que viene, y yo ahora les mando un mail con este trabajito, pequeño trabajo, para que charlemos los primeros minutos de la clase que viene. Y sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Profesora, una consulta Sí, respecto de los fisiócratas, cuando sí. se considera la producción agrícola como lo que genera riqueza, Sí, ¿es exclusivamente la producción agrícola o también se considera la producción, como decía, los recursos naturales, tiene que ver con la minería? claro, o sea, la producción primaria, sí, o sea, todo lo que nace de la naturaleza, sí, también, o sea, no está bien decir solamente agrícola, sino porque tenés razón, tiene que ver con todo lo que es actividad primaria, que la minería contempla eso. Perfecto, muchas gracias. De nada. A ver. Acá hay alguien que pregunta, chicos, hay un grupo de WhatsApp de esta cátedra, pregunta. No sé si alguien le quiere contestar. Por el momento no, si quieren armamos uno. Estaría bueno. Bueno, si ustedes quieren armar, por supuesto yo no voy a estar, pero si ustedes quieren armar está bueno, y cosa de que capaz yo, si tengo algo de información, o si por ahí yo mando información al mail y no muchos lo abren.
Me pasó que recién abrí el aula virtual y una chica me escribió si había clase virtual o si iba a la facultad. Y digo, uy, no sé si habrá visto mi mail. Sí, profe, Eh, a mí me pasó, por ejemplo, que el mail había llegado a spam, al espacio de spam que hay Eso en el también mail. puede ser. Y Sí. bueno, por eso no sabía hasta que Igor, bueno, uno de nuestros compañeros, me comentó. Ay, bueno, entonces estaría bueno que No, entre ustedes tengan un grupo de WhatsApp y bueno, el que le Chicos, llegue el mail va contando la información. si en mi quieren, caso a mí me vayan llegó tarde anotando el email. su nombre y su número en el chat y yo lo creo, no tengo drama. Dale. Bueno, Dale, Acabo de armar un grupo. Estoy por compartir el enlace en el chat. Ah, sí, de mucho una más vez es más fácil. rápido, es más fácil. Eso iba a decir. Sí. bueno, me quedo yo acá si ustedes pueden hacerlo. Ahí Sí, está, también, lo acabo de compartir. también estaba El el grupo favor de Dios. Conciencia. Había un grupo. Bueno, eso, si quieren, yo también puedo mandar un mail con o sea, con este enlace, ¿puede ser o no? Sí, 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 ese es para ¿Sí? unirse, para que cada uno entre y entra directamente al grupo. Estaría Bueno, bueno. yo lo comparto también en un mail para que estén ustedes, Bueno, gracias. a ver, copiar esto. Sí, todo mucho más rápido así, digamos. Claro, sí. Profe, pero usted va a seguir compartiendo la información por el mail. Yo sí, yo trabajo solamente por el mail. Yo en el WhatsApp no, porque no me Satura. colapso con tantos grupos. No, no Ah, me gusta a mí, no me gusta. sí, a mí Y tampoco, porque no quiero ir al WhatsApp, digamos. claro, Quiero es al que aula uno se virtual. convierte en esclavo y a mí como que nada, no me gusta estar tan unida al celular, pero en cambio en el mail yo tengo mis horarios, uno tiene sus horarios, en cambio el WhatsApp, obviamente hay algunos que lo archivan a los grupos y no le dan bolilla, pero yo tengo justamente el problema de que me gusta ver lo que hay en el teléfono, entonces me convierto en esclava de eso y no me gusta verme así. Entonces, no, yo les voy a seguir compartiendo todo en el aula y en el mail y ustedes, alguno que sea, bueno, el que más ve el celular y el mail y vaya compartiendo y entre ustedes se van a pasar la información seguro. Bien, profe. Bueno, entonces ahí yo me copié, así también lo comparto en un mail cuando les comparte esta guía de preguntitas para resolver para la clase que viene. Bueno, profe. Listo. Bueno, profe. Bueno, que tengan buenas tardes, que estén bien y nos Buenas vemos el tardes, martes profe. que viene. Gracias. Hasta luego, Igualmente, hasta luego. Hasta luego. hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Chao, hasta Gracias. luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.